Bienvenidos a la clase 7. En esta clase vemos el transformador o los transformadores. Son máquinas eléctricas del tipo estáticas, se llaman así del tipo estática porque no tienen ninguna pieza en movimiento, a diferencia del motor de inducción que veníamos tratando en clases anteriores, es una máquina del tipo dinámica. ¿Por qué? Porque tiene piezas en movimiento, ya que su eje tiene un giro de rotación o un movimiento de rotación. El transformador, yendo a su aspecto más constructivo, a su aspecto más básico, consta de dos bobinados o dos enrollados de alambre de cobre que forman el primario del transformador y el secundario del transformador, todos unidos o todos colocados en un circuito magnético, en un cuerpo magnético, que es un elemento, digamos, conductor, es un material ferroso preparado para ciertas condiciones, para trabajar en ciertas condiciones, y eso constituye el transformador en su forma básica. O sea, en su parte eléctrica tenemos dos circuitos, uno llamado primario y el otro el secundario, y comunicando a esos dos circuitos está ese anillo o elemento o núcleo o elemento ferroso. ¿Cómo funciona un transformador? Bien, en el primario, la relación de vueltas que tenga, la cantidad de espiras que tenga es fundamental, y también la tensión que yo aplique en el primario. Porque ¿qué quiero con el transformador? Supongamos que quiero elevar o reducir la tensión. Lo que voy a hacer, que es la tensión que tenga en el primario, va a estar en función también de la cantidad de espiras que tenga el primario. Y si quiero en el secundario repetir, digamos, la misma tensión que en el primario, en el secundario deberían tener las mismas cantidades de vueltas. Si yo modifico la cantidad de vueltas o cantidad de espiras en el secundario, voy a variar la tensión que obtengo en el secundario. Es decir, si tengo 220 voltios en el primario y quiero elevar, debería tener más espiras en el secundario. Por el contrario, si yo quisiera disminuir la tensión, el secundario tendría que tener menos espira que el primario. Entonces podría tener, viendo del punto de vista de la tensión, podría tener un repetidor de tensión, es decir, que repite la misma tensión o el mismo valor de tensión que el primario, o un elevador, es decir, que aumenta la tensión del primario, o un reductor que baja la tensión respecto al primario. Siempre teniendo en cuenta que la potencia eléctrica no se puede aumentar. Estamos también tratando o analizando en esta parte a un circuito ideal o a un transformador ideal. ¿Qué es un transformador ideal? Aquel que no tiene pérdidas, es decir, que toda la potencia que se le aplica al primario es convertida en flujo magnético por el fenómeno de inducción y transportado al secundario y vuelto allí a través de ese campo magnético variable al cual se ven afectadas o controladas las bobinas del secundario, a inducir una fuerza electromotriz inducida, y va a aparecer allí esa corriente o una tensión. Entonces los transformadores tienen esa particularidad que en la vida real nuestra son muy útiles, en las que yo puedo a una tensión dada elevarla o reducirla. Es por ejemplo que tenemos un ejemplo muy común, muy, digamos, palpable para nosotros, cuando vemos cerca de nuestras casas o en algún lugar de nuestro barrio, vemos los transformadores o subestaciones transformadoras que están en nuestro barrio. ¿Qué hacen? Si ustedes miran hacia arriba van a ver tres cables que están a una altura considerable. De allí bajan al transformador y después del transformador salen cables del sistema trifásico
a otra altura. Lo que hace es convertir un valor de tensión elevado, llamado media tensión, en el caso de la zona urbana, y lo convierte en baja tensión. ¿Qué valores podría tener la media tensión? Puede ser un valor de 13.200 voltios, es un valor más o menos estándar. Y tenemos baja tensión, que baja tensión son los 380, los 220 que nosotros disponemos para el servicio eléctrico domiciliario o de talleres o de industrias. Podría darse el caso. Entonces vemos la utilidad que tiene el transformador, que ha convertido esa tensión alta en tensión reducida. También, seguramente en alguna parte de la línea de alimentación que nos llega a nosotros, ha sucedido lo contrario. Quizás en un punto teníamos un valor menor y se lo puede haber elevado. Eso es una cuestión ya de distribución eléctrica, generalmente está referido a las compañías que transportan o tienen el servicio de distribución eléctrica. Nosotros lo que estamos viendo es un transformador en su forma más sencilla y elemental. Entonces, volviendo al caso, nuestro transformador tiene un primario, una bobina primaria, una bobina secundaria y un núcleo que es el núcleo ferromagnético que nos permite hacer circular, digamos, el flujo magnético. Es muy importante también rescatar que hay muchos tipos de transformadores. Eso va a ir dándose de acuerdo a cuál es la necesidad técnica que yo precise para usar un transformador. Hay transformadores de corriente, transformadores de tensión. Para muchísimas aplicaciones hay transformadores que son adaptadores de impedancia, o sea, de valores resistivos o de cargas inductivas y resistivas. Eso se va a dar, vuelvo a repetir, de acuerdo al aspecto técnico, a la necesidad técnica que se vaya dando. Un tema muy importante para nosotros es un poco entender el funcionamiento en su forma básica. Entonces, si yo aplico una tensión al primario que tiene una relación de vueltas, esa tensión, esa bobina va a generar, por efecto de inducción, un campo magnético. Ese campo magnético se va a desplazar por el núcleo del transformador y va a llegar hasta la otra bobina, que es la bobina secundaria. Y va a ser el paso, digamos, inverso. En el caso primero del primario, yo aplico una corriente y obtengo un campo magnético. Del otro lado del transformador, primero tengo un campo magnético y obtengo una corriente de acuerdo a ese campo magnético. Siempre hablando de corriente alterna para que exista este fenómeno de inducción, es decir, donde varían las magnitudes, donde tensión e intensidad van variando en el tiempo, característica, digamos, fundamental de la corriente alterna. Entonces, si varía la tensión en la bobina del primario, también va a variar en el campo magnético también va a ser variable por los efectos del primario y también se va a repetir en el secundario. Es decir, también que la frecuencia que se aplica la tensión en el primario va a ser repetida tanto por el campo magnético como por la corriente eléctrica que surja en el secundario. En nuestro caso, en nuestro país, ya sabemos que el servicio es de 50 ciclos por segundo. Uno de los aspectos más importantes que a veces vemos en la industria es que tenemos transformadores de todo tipo, monofásicos y trifásicos. ¿Cuáles son monofásicos? Bueno, los que tienen su forma elemental, un primario, un núcleo y un secundario. ¿Cuál sería un transformador trifásico? 3 primarios y 3 secundarios con el correspondiente núcleo para que circule ahí, digamos, todo el flujo magnético. Las aplicaciones de los transformadores son muchísimas. Nosotros en la vida diaria tenemos, por ejemplo, un cargador del celular con una entrada de 220 y una salida a veces de 4,5, de 5 voltios, de acuerdo sea el modelo de nuestro
de nuestro teléfono, vamos a ver que ahí ha habido un proceso de transformación. Ha entrado un valor de tensión y sale otro valor de tensión, también cabiendo o acotando que esa tensión que sale, en el caso de los celulares, sale una corriente continua, porque ahí hay un dispositivo electrónico que hace una rectificación de la onda sinusoidal y deja una señal continua en este caso. Pero también tenemos, por ejemplo, muchas aplicaciones en corriente alterna a corriente alterna. Por ejemplo, muchos transformadores que tienen una entrada de 220 y una salida de 24 voltios. ¿Por qué señalo 24 voltios en este caso? Porque 24 voltios es, digamos, la tensión de seguridad que nosotros tenemos dentro del servicio de corriente alterna. Quiere decir que todo lo que tengo conectado en 24 voltios no constituye, digamos, un peligro para las personas. ¿Por qué? Porque el nivel de tensión es bajo y no tiene un efecto nocivo en un cuerpo humano. Entonces, a eso llamamos tensión de seguridad, en el caso de corriente alterna a 24 voltios. Más de 24 voltios, a veces hasta 50, se considera también tensión de seguridad. A partir de los 50 voltios ya comienza a ser esa corriente un efecto en el cuerpo humano, entonces ya deja de ser una tensión de seguridad. Nosotros la usamos mucho, por ejemplo, al transformador de 220 a 24 voltios, lo utilizamos mucho, por ejemplo, en contactores que están vinculados a sistemas hidráulicos donde hay agua o a circuitos donde hay iluminación en zonas húmedas. En toda esa zona está prohibido, digamos, usar 220 en forma directa. Para eso usamos de un transformador para reducir. En este caso sería un transformador reductor. Tendría una relación de espiras menor, es decir, el primario tendría más espiras que el secundario. Siempre volviendo a destacar que la potencia que tenga el primario va a ser repetida en el secundario en este transformador ideal. Vuelvo a repetir, a que llamamos transformador ideal, aquel transformador que no tiene pérdidas, porque en la vida real o en el mundo real, todos los transformadores tienen pérdidas, todas las máquinas eléctricas tienen pérdidas. ¿A qué pérdidas me refiero? Pérdidas por resistencia, pérdidas por efecto Joule, y el núcleo ferroso que hace el circuito magnético puede tener corrientes de Foucault, corrientes de histéresis, o sea, corrientes que son parásitas y que producen calor, producen vibraciones en un núcleo. Por eso cuando se fabrica un transformador, lo van a ver, se fabrica en placas, o sea que el núcleo no es algo sólido en sí, sino son varias láminas pegadas unas con otras a través de un aceite aislante o de una pintura aislante para que, digamos, evitar ese tipo de pérdidas que acabo de mencionar. En los transformadores trifásicos ya de potencia, que son los que normalmente suministran tensión para servicio, es decir, el que podemos tener cerca del establecimiento, el cerca de nuestra casa, es un transformador muy interesante que para nosotros es fundamental entenderlos y aprenderlos. Para que sea más didáctico y más entendible para ustedes, a continuación vamos a ver un video que trata sobre los transformadores trifásicos de potencia. Vamos a ver el efecto de inducción, cuál es el principio por el cual funcionan los transformadores, cómo son las bobinas, cuál es su ubicación y algunas consideraciones en general. Me interesa mucho que presten especial atención en esto porque son transformadores que normalmente se encuentran en las instalaciones eléctricas industriales. A continuación, entonces, lo dejo con el video. Los transformadores son capaces de recibir corriente alterna a un voltaje y suministrarla a otro voltaje diferente. De esta forma transportamos corriente a largas distancias, reduciendo enormemente las pérdidas. En este vídeo veremos cómo funciona y cómo se construye un transformador trifásico, empezando por su forma más simple. Un transformador funciona gracias a la inducción electromagnética.
Un flujo magnético variable a través de una espira induce una fuerza electromotriz en ella. Una forma de disponer de un flujo magnético variable es pasar una corriente alterna a través de una bobina. Un conductor por el que pasa una corriente produce un campo magnético a su alrededor. El campo magnético producido por un arrollamiento será como se muestra aquí. Como la corriente varía por ser alterna, el campo magnético asociado a ella también cambia. Este flujo magnético puede conectarse a un devanado secundario con la ayuda de un núcleo hecho de material ferromagnético. El núcleo mantiene prácticamente todo el flujo magnético confinado en su interior. De nuevo actúa la inducción, pues el campo magnético variable inducirá una fuerza electromotriz en el devanado secundario. Cada vuelta puede considerarse una espira individual conectada en serie con la siguiente. Por eso la fuerza electromotriz total será la suma de las fuerzas electromotrices individuales que se han inducido en cada vuelta. La fuerza electromotriz por cada vuelta del primario es la misma que se induce en cada vuelta del secundario, porque por los dos devanados pasa el mismo flujo. La fuerza electromotriz por cada vuelta del primario se relaciona con el voltaje aplicado, tal como se muestra. Como resultado, la fuerza inducida en el secundario se expresa así. Esto significa que podemos bajar el voltaje dándole menos vueltas al secundario que al primario. Y podemos subir la tensión con más vueltas en el secundario que en el primario. Como la energía se conserva, la potencia también lo va a hacer, así que las corrientes y tensiones del primario y del secundario siguen esta relación. A la relación entre el número de espiras del primario y del secundario se le llama relación de transformación. La tensión de cada bobina es aproximadamente equivalente a la fuerza electromotriz cambiada de signo. Por eso podemos sustituir fuerzas electromotrices por tensiones en la ecuación que vimos antes. Recuerda además que como la potencia se conserva, es fácil obtener las intensidades de entrada y salida. Estas son las ecuaciones que vamos a manejar en los problemas. Los transformadores trifásicos usan 3 transformadores monofásicos como este. Además, en cada fase la configuración primario-secundario cambia un poco. Aquí los devanados primario y secundario se solapan. Sea primario o secundario, el arrollamiento de mayor voltaje va por fuera. Para el vídeo y responde cómo sabemos que el devanado rojo es el de mayor voltaje. Como hay 3 fases, necesitamos 3 configuraciones como esta. Los transformadores que manejan grandes potencias usan habitualmente un tipo de devanado conocido como arrollamiento en disco. Cada disco se conecta en serie con el siguiente. Se alternan conexiones por fuera y por dentro. Decide si los devanados de menor voltaje se conectan en estrella o en triángulo. Para el vídeo ahora. Están en triángulo. ¿Cómo están conectados los de mayor voltaje? Para el vídeo de nuevo. Están en estrella. Así se consigue una diferencia de voltaje todavía mayor. Concretamente, raíz de 3 veces mayor. Además, la conexión en estrella en la salida de un transformador elevador permite sacar no solamente los 3 cables de la fase, sino también un cuarto cable, el neutro. La carcasa del transformador se conecta a tierra. Para evitar un arco eléctrico o corriente de fuga en los puntos de salida y entrada de corriente, se usan aisladores eléctricos de alta eficiencia. El núcleo se fabrica con láminas de acero. Así se reducen las corrientes parásitas.
Como vimos, el bobinado de bajo voltaje se dispone normalmente por dentro. Como las máquinas rotativas, los transformadores tienen pérdidas del hierro, es decir, las debidas a los ciclos de histéresis y a las corrientes parásitas, y pérdidas del cobre por efecto Joule. Estas pérdidas producen calor. El transformador suele sumergirse en aceite refrigerante para disipar ese calor. El aceite disipa el calor por convección natural, ayudado por aletas de refrigeración. El aceite se expande al calentarse. El contenedor reventaría si no fuera por un depósito de expansión que absorbe los cambios de volumen. Como en cualquier máquina eléctrica, en un transformador existen dos tipos fundamentales de pérdidas, en el cobre y en el hierro. Las pérdidas en el cobre son debidas al efecto Joule, es decir, al calor generado por la resistencia óhmica en los conductores del primario y del secundario. Pueden disminuirse aumentando la sección de los conductores. Las pérdidas en el hierro son debidas a la histéresis y corrientes parásitas o de Foucault en el interior del transformador, así como al flujo de dispersión. Recuerda que la histéresis es una acumulación de energía debida a que con cada ciclo de corriente alterna el material se magnetiza y desmagnetiza dos veces. La histéresis se reduce eligiendo un material adecuado, que es lo mismo que decir que sea magnéticamente blando. Las corrientes parásitas ocurren por algo diferente. El campo variable las induce en el núcleo. Las corrientes parásitas se reducen sobre todo laminando los núcleos y aislando eléctricamente unas láminas de otras, habitualmente dándoles una capa de barniz aislante. En casos extremos, como en la alta frecuencia, los núcleos se hacen de acero granulado, aglomerado con barniz aislante, de manera que cada grano está aislado de los demás. Pero las corrientes parásitas también pueden disminuirse eligiendo un material para el núcleo que no sea muy buen conductor, es decir, aumentando su resistividad. Es habitual que se elija acero al silicio. Por una parte es blando, y así se reducen las pérdidas por histéresis. Por otro lado, el silicio le confiere una resistividad relativamente alta para reducir corrientes parásitas. Otra pérdida que tenemos que considerar es el flujo magnético de dispersión. El flujo disperso es una pequeña fracción de flujo que no va por el núcleo. Lógicamente representa pérdidas magnéticas. Se puede reducir con un diseño geométrico adecuado del núcleo. Eso se hace de muchas formas. Por ejemplo, montando los dos arrollamientos en la misma columna, o todavía mejor, solapándolos, es decir, montándolos concéntricamente como acabamos de ver. También puede redondearse las esquinas del núcleo. Otra posibilidad es construir pantallas magnéticas que eviten la dispersión. Los transformadores son máquinas estáticas, así que no tienen pérdidas mecánicas. Las otras máquinas eléctricas que estudiamos en este curso, las máquinas rotativas, sí que las tienen. Vamos a nombrarlas y así completamos nuestra visión de las pérdidas en máquinas eléctricas. Las pérdidas mecánicas se deben a rozamiento y ventilación. Los rozamientos pueden ser de tres tipos, pueden ser los cojinetes, las escobillas o bien otras partes móviles con el aire, que en un rozamiento con el aire no contamos aquí el ventilador, que de hecho va a ser el segundo tipo. Una ventilación forzada es necesaria para que no se sobrecaliente la máquina. En las máquinas rotativas puede reducirse el flujo de dispersión reduciendo el entrehierro, es decir, acercando el rotor al estator hasta que casi se rocen. Hemos podido apreciar entonces y tomar información del transformador trifásico. Es muy importante para ustedes recalcarles que pueden consultar el PDF, también tiene información, y que esta es la primera clase que tenemos sobre transformadores y es, digamos, muy elemental, muy simple para que ustedes vayan adquiriendo ese conocimiento básico. Después vamos a hacer
otras clases con transformador para ver aplicaciones puntuales, para ver algunos ciertos cálculos que debemos hacer, y todo eso se va a volcar en la práctica profesionalizante que corresponda a esta clase. Recuerden que a cada clase corresponde una práctica profesionalizante. El mundo de los transformadores es un mundo que nos involucra a los humanos grandemente, digamos, o lo vemos en nuestra vida diaria grandemente, en nuestras casas, en la industria, en el trabajo, en el comercio, siempre están presentes. Por eso es una máquina, vuelvo a repetir, del tipo estática, eléctrica del tipo estática, de muchísima utilización. Como siempre, les recalco lo importante que es participar de las clases de consulta. Allí pueden formular sus preguntas, obtener más conocimiento o afirmar algún conocimiento que por ahí no está bien fundado. Y participar entre todos los alumnos nos ayuda, nos enriquece a todos. Es por eso que los insto una vez más a esa participación. Todas las clases están subidas en la plataforma y disponibles para ustedes para consulta, igual que los anexos que voy subiendo de cada clase sirven para reforzar el conocimiento o ampliar el conocimiento que está contenido en cada clase. Aprovecho esta oportunidad para saludarlos, espero que muy pronto podamos estar juntos en una clase presencial enriqueciéndonos con el conocimiento. Muchas gracias y hasta siempre.